doña Isabel Vázquez Verdugo, y pasaré a leer el currículum. Doña Isabel Vázquez Verdugo es fiscal de menores de la Fiscalía de Sevilla, si el currículum se activa. Ingresó en la carrera fiscal en 1989, obviamente licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, es profesora de Derecho Penitenciario y Extranjería en la Escuela de Práctica Forense del Instituto de Ciencias del Derecho y de la Empresa, ICIDE, es profesora de Derecho Penitenciario también en la promoción de fiscales y centro jurídico, tiene una numerosa actividad internacional en ponencia como ponente sobre distintas jornadas y una cantidad importante de ponencias y seminarios en materia de menores, derecho penitenciario y relacionados con el tema. Publicaciones como estas ponencias citadas en el Centro de Estudios Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, es miembro del Comité Elaborador del Protocolo de Detención de Abuso Sexual Infantil en la Sanidad Andaluza, miembro del Grupo de Expertos en Población Reclusa y miembro de la Comisión de Atención a los Enfermos Mentales en el ámbito penitenciario. Buenos días a todos. Soy Isabel Vázquez, fiscal de menores de la Fiscalía de Sevilla. En primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado y, en segundo lugar, intentar encuadrar el tema de mi exposición. Han hablado desde el punto de vista psicológico de la violencia en los adolescentes. Me imagino que Francisca también en parte continuará en esa línea. No voy a hacer PowerPoint, solamente voy a hacer mi exposición. Pero creo que la aportación que yo pueda realizar en este congreso es interesante desde el momento en que, desde la atalaya privilegiada que supone formar parte de la Fiscalía de Menores, os puedo indicar todos esos fenómenos, todas esas características, todos esos indicadores de riesgo, pero además llevados al caso concreto. Nosotros trabajamos con menores infractores, con menores que cometen delitos y que cometen delitos relacionados con la violencia. Con la violencia que podríamos clasificarla en tres grandes grupos, con la violencia escolar, con lo que es el acoso escolar a los propios compañeros de los centros educativos, un segundo gran grupo que sería la violencia en el ámbito familiar, que desgraciadamente tiene un crecimiento absolutamente exponencial. Yo os puedo decir, y sin error casi, que en Sevilla pueden entrar aproximadamente unas 3 denuncias diarias sobre maltrato familiar, solamente en Sevilla. Y estamos hablando de unas denuncias que se presentan, como todos sabéis, cuando esa violencia intrafamiliar ya es absolutamente insoportable. Es decir, el padre, la madre, los hermanos, las personas que conviven con el menor agresor no denuncian a la primera bofetada, a la primera insulto o a la primera amenaza, sino cuando la escalada llega absolutamente a ser, como digo, insoportable. Entre otras cosas porque supone, en cierto modo también, o se entiende así por la persona que va a presentar la denuncia, un fracaso en su posición como padre, y asumir que ese fracaso se ha producido es enormemente duro, aparte de lo que la denuncia puede implicar de las consecuencias legales para ese menor que normalmente pues, puede acabar internado en un centro de reforma. Ese tercer bloque, o el tercer bloque de violencia, sería la violencia de género entre adolescentes, que es a la que yo me voy a ceñir básicamente. Ha señalado José Manuel todos esos indicadores de riesgo, todos esos factores de protección, que también aludiré yo a ellos, pero que básicamente me van a servir, muchas gracias, para encuadrar el tema junto con la cuestión de la violencia de género. Pero creo que antes de realizar cualquier exposición de violencia de género en adolescentes, lo que sí hay que saber es de qué fenómeno estamos hablando y sobre todo de qué fenómeno cuantitativo, para saber a qué nos estamos enfrentando. Es cierto que la estadística de Fiscalía General del Estado, donde desgraciadamente, bueno, pues por unos temas de control informático solamente contamos con estadísticas de violencia de género a partir de 2011, porque con anterioridad a esa fecha estaban unidos a lo que era la violencia familiar, sí se observa un repunte excepcional en el año 2012 y una cierta estabilidad en el año 2013, que es la que se acaba de cerrar, que se publica en el año 2014. A nivel de comunidad autónoma, en Andalucía, sí contamos con unas estadísticas más actualizadas y
Por ejemplo, es un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que no me sorprende, pero que sí me preocupa, que las adolescentes maltratadas por su pareja se han multiplicado, las adolescentes andaluzas, por 3 en los últimos 2 años. En las estadísticas que proporciona el Instituto Andaluz de la Mujer, también referidas a ese primer semestre del 2014, se han presentado por violencia de género un total, sin discriminar, 6.836 denuncias. Y lo preocupante, y que creo que puede ser también un objeto interesante de debate, es que en esas estadísticas no se incluyen ya solamente a mujeres adultas, sino a niñas de entre 15 y 18 años. Con lo cual vemos que luego intentaré explicar cuál es la razón por la que creo yo que ocurre esto. Estamos acudiendo no solo o viviendo no solo un incremento de la violencia de género, sino particularmente de la violencia de género entre adolescentes. A nivel nacional, el año pasado se enjuiciaron por violencia de género tan solo a 151 menores. Este año, en lo que vamos de primer semestre, el número ya se ha incrementado en un 4,8%. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo, sí que es cierto que con ese número de denuncias y ese número de adolescentes maltratadas no corresponde mucho el número de menores enjuiciados, pero también es cierto que nos venimos encontrando ahora con el mismo fenómeno que ya empezó a ocurrir cuando se dio a conocer el fenómeno de la violencia de género. Se tarda en denunciar. Da miedo denunciar, se tiende a justificar, la relación se mantiene y solo en los casos más extremos se produce esa denuncia. Sin contar además que normalmente la adolescente maltratada cuenta con menores resortes para poder resistir esa situación de tensión que se produce tras la denuncia y normalmente la retira. Digo retira entrecomillados porque eso lo que significa es que luego no va a acudir a declarar a juicio o cuando acude pues acoge a su derecho a no declarar, con lo cual normalmente no nos quedaremos sin prueba. Hay otra cifra que antes de comenzar a hablar de la violencia de género en adolescentes, a mí también me ha parecido brutal, no se me ocurre otro calificativo. En una última estadística a nivel internacional se dice que el 29,6% de las mujeres, de las chicas adolescentes, ha sufrido algún tipo de maltrato físico, psíquico, o incluso más grave de contenido sexual, trata de seres humanos, etcétera. Sería la estadística a nivel global. La pregunta, por tanto, es ¿por qué ocurre este fenómeno y por qué estamos atendiendo a ese o presenciando ese incremento de la violencia de género entre adolescentes? Hay una frase que yo creo que define todo lo que es la violencia de género como un concepto amplio, que dice que los hombres violentos no maltratan cuando se sienten los amos, sino cuando temen dejar de serlo. Y yo creo que eso es lo que se transmite en la violencia de género y se transmite además y con más intensidad casi en el menor adolescente, porque estamos atendiendo una situación o estamos presenciando situaciones de dominación. El menor adolescente va a maltratar porque sabe que puede maltratar, porque sabe que puede dominar, que puede someter a. Estamos partiendo de que hay una condición de riesgo de la violencia que parece, calificándolo como una obviedad, podía ser el sexo. Pero el sexo no es una condición de riesgo de la violencia, el sexo como condición biológica, sino la identificación de ese sexo con la posibilidad de dominación. Es decir, hay una concepción absolutamente machista, hay unos comportamientos educativos que a 2014 siguen siendo enormemente machistas, tanto en el seno de la familia, en el seno de la educación y particularmente en el seno de la sociedad en general, lo que hablaba José Manuel antes, lo que hemos estado comentando anteriormente los cuatro, con esos medios de comunicación que nos van definiendo el chico más fantástico es el que está más musculado, el más guapo y el que todas las chicas van detrás significando
van a estar sumisas, van a hacer lo que ellos quieren y van a estar dominadas por ello. Por eso es ese sexo no como condición biológica, sino por esa concepción machista que se va a considerar que el sexo, en concreto en este caso el femenino, es el que va a provocar que se consiga una persona enfrente, en este caso la chica adolescente, a la que se pueda dominar y a la que se pueda someter a sumisión. Obviamente estas personas van a contar con una serie de indicadores de riesgo que luego trataremos, y esos indicadores de riesgo nos van a derivar bien en ocasiones la violencia solo al ámbito escolar, como lo presenciamos a diario también en Fiscalía de Menores con los casos de bullying, o a través del ciberacoso, que se produce también desgraciadamente muy a diario, pero también en sus casos más extremos y con determinados perfiles de menores adolescentes, a las agresiones a las chicas, a la violencia de género pura y dura. Lo que sí se observa también, y lo venimos viendo a diario, que intentar explicar las causas por las que se produce esa violencia de género entre adolescentes es difícil. Es decir, no podemos decir que haya 4 reglas, 4 datos, vemos al niño, le hacemos un test y da el perfil de agresor adolescente. Lo que sí hay en todo caso son 2 factores concurrentes que siempre se van a dar en todo menor adolescente, y es por un lado ese desequilibrio de poder, que yo iría más, un desequilibrio de poder que él piensa que existe y del que se aprovecha a través de esa situación de poder y de dominación de la chica adolescente. Y en segundo lugar, lo que los psicólogos creo que llamáis el tratamiento bueno-malo. Es decir, esa relación amorosa con la chica adolescente donde vamos a producir las situaciones de ataque por parte del varón, luego la petición de perdón, el perdón concedido, a continuación otra situación de ataque, y así nos mantenemos hasta que finalmente la situación es absolutamente inadmisible. Se producen situaciones que ya pueden ser desgraciadas, como aún más desgraciadas, como la muerte de la víctima del maltrato de género, y por supuesto hasta que alguien, que normalmente es el entorno que le rodea, que normalmente son los progenitores, observan que algo está pasando, toman riendas del asunto, y en estos casos es cuando nos llegan a la Fiscalía de Menores, con lo cual desgraciadamente a nosotros nos llegan también los asuntos más graves. Lo que sí se observa también en todo caso es que hay un círculo vicioso entre esa violencia y los factores que mantienen los problemas. Decía José Manuel, y yo quiero recalcarlo de nuevo, pero desde el punto de vista práctico de lo que observamos en la Fiscalía, que hay factores de riesgo que podríamos definir como psicológicos, como por ejemplo los problemas de salud, incluso las propias malas rutinas que tienen en un entorno familiar, los biológicos, los psicológicos, que yo creo que son los más relevantes y además los que más vemos. Hay una característica también esencial que no deriva en que se sea maltratador, pero sí que tienen todos los maltratadores, y es la negación o la minimización de la violencia. Igual que en los delincuentes mayores de edad, que es lo que se ve a diario cuando trabajas con internos de un centro penitenciario, cuando se minimiza el hecho, cuando no se asume la responsabilidad, no se asume que el problema existe, y si el problema no existe no le vamos a buscar solución a ese problema, y esa sí que es una característica del menor adolescente maltratador, que requiere, y aquí veo también a personas que trabajan en centros de reforma, requieren mucho trabajo y requieren mucho trabajo psicológico, porque implica hacer que ese menor asuma que efectivamente ha cometido un acto de agresión física, psíquica o sexual, y que ese acto de agresión no es correcto, y que ese acto de agresión además ha derivado en la comisión de un delito, y que esa comisión de un delito además conlleva una medida y necesita una respuesta. Es el fenómeno de castigo-recompensa o de acción y reacción. O sea, tienen que asumir también los menores maltratadores que lo que hacen no es correcto, y que por el hecho de hacerlo eso lleva unas consecuencias que luego entraré en ellas, que obviamente no pueden ser las mismas
que las que tienen para los maltratadores mayores, pues por la propia configuración de la ley del menor y por la propia lógica, porque el menor en esa fase de adolescencia, la fase en la que nosotros trabajamos con ellos de los 14 a los 18 años, todavía es reinsertable en la sociedad, todavía es resocializable, todavía se puede trabajar con él y también se puede trabajar con el delincuente adulto, pero por supuesto es mucho más permeable el adolescente, con lo cual aquí el enfoque de la medida a adoptar tiene que ser absolutamente distinta. Ese maltrato de género por parte del adolescente comienza, según vemos nosotros, los miembros del equipo técnico de Sevilla, de la Fiscalía de Menores de Sevilla, también estáis y lo ven al igual que yo, comienza con normalmente ese control absoluto, con la eliminación del contacto de terceros, lo que hablábamos antes, te quito a todos los varones de la lista de contactos del WhatsApp, no te dejo hablar con estos chicos, no te dejo salir con esa ropa, a continuación paso al insulto y de ahí ya a la bofetada y se produce esa escalada que comienza, por tanto, por un abuso emocional y termina con el abuso físico, que el abuso emocional, por supuesto, puede ser igual o incluso más grave y, por supuesto, también las secuelas con vistas a la posterior rehabilitación de la menor agredida suele ser más complicada. La característica del maltratador básicamente es esa mentalidad machista, egocéntrico, dominador, que disfruta del control que ejerce sobre todo y en particular tratándose de ese comportamiento machista con esa persona a la que él cree inferior por el hecho de pertenecer a un género distinto. Os decía que por qué se está produciendo ese repunte. Yo creo que, dado que las relaciones de pareja se están iniciando cada vez a una edad más temprana, pues parece también más lógico, si me permitís decirlo de lógico, que se baje la edad en que se producen esas situaciones de violencia de género, porque en esas relaciones de pareja lo que se están es reproduciendo los roles de las relaciones de mayores. Comenzamos con relaciones amorosas o con relaciones de pareja a menor edad, comenzamos a tener antes situaciones de violencia de género. Lo que sí es cierto es que, dada la gravedad de toda la violencia de género, de las consecuencias de la violencia de género, yo creo que la primera clave es que enseñar a los chicos y a las chicas a que sepan diferenciar los límites que marcan el inicio de la violencia en una relación para que prevengan la aparición de cualquier forma de violencia. ¿Cuál es el papel que realiza la Administración de Justicia en esto? ¿Cuál es el papel que realizaría la Fiscalía de Menores? 5 o 6 minutos, ¿vale? Básicamente, recibir la denuncia, básicamente entrevistarse con la víctima, o recibir declaración al maltratador, y adoptar con el consejo, con el asesoramiento de los especialistas del equipo técnico, la medida que sea más adecuada para que esa situación no se vuelva a producir. Es decir, cuando estamos recibiendo o instruyendo ese procedimiento de violencia de género, no solo tratamos de saber qué ha pasado, sino por qué ha pasado y, sobre todo, cuál es la forma de evitar que siga ocurriendo, para lo cual es fundamental contar con el asesoramiento de los técnicos en la materia, aparte de la propia visualización que nosotros realicemos tanto de agresor como la víctima. A continuación de eso procede la adopción de una medida. Las medidas en la jurisdicción de menores no tienen nada que ver con la jurisdicción de mayores. Hay medidas, no hay penas. Y el enfoque es absolutamente distinto. Es como os decía antes, de los 14 a los 18 años la tendencia es, sin olvidar nunca a la víctima, sin olvidar nunca su protección, pero la reinserción del menor agresor, del menor infractor en la sociedad, su reeducación. Por eso el principio fundamental que rige la jurisdicción de menores es el principio de la flexibilidad. Es decir, no hay ese axioma delito, pena concreta. La jurisdicción de menores, la ley del menor nos va a permitir, salvo hechos muy concretos como homicidio, una agresión sexual o delitos de terrorismo que necesariamente conllevan un internamiento, nos va a permitir movernos en un abanico amplísimo de medidas y vamos a adoptar siempre la que sea más adecuada para el agresor maltratador de género. Así como con el agresor intrafamiliar, una de las medidas que se vienen articulando y que ya se han cumplido en el primer semestre del año, 200 en Andalucía, con un resultado fantástico, porque además la reincidencia normalmente se produce
prácticamente sin llegar al 1%, que es el grupo de convivencia, es decir, es trasladar, sacar al niño del entorno familiar donde se produce ese conflicto y lo llevamos a otra casa. Otra casa, normalmente un piso, una pequeña casa donde convive con 7 u 8 chavales más, menores infractores, de la misma tipología delictiva y se les reeduca. O sea, se les enseña otra vez a vivir en una familia sin perder relación con su entorno, sin perder la relación con el centro de enseñanza. Esta medida no se suele utilizar normalmente con el maltratador de género, salvo casos muy extremos donde sí puede ser necesario una medida de internamiento normalmente, y así lo aconseja también la Fiscalía de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado. Las medidas que más deben utilizarse, sin perjuicio, digo, también de lo que se proponga por el equipo técnico, va a ser la de libertad vigilada, además de la prohibición de alejamiento y de comunicación por cualquier medio. La libertad vigilada, que no deja de ser otra cosa que un control exhaustivo de todas las actividades del menor, y que resulta especialmente interesante en esa violencia de género porque lo que nos va a permitir es articular a través de ella el establecimiento de una serie de reglas de conducta a través de las cuales vamos a intentar minimizar esos factores de riesgo que han provocado que el delito se cometa, con asistencias obligatorias a talleres de violencia de género, de educación sexual, actividades formativas, de control de impulso, de habilidades sociales, todas las que se nos puedan ocurrir, porque hay un precepto en los artículos 7 y 8 que a continuación te dicen, y cualquier otra que se pueda estimar idónea para la resocialización del menor, para saber ¿por qué y cómo? ¿Por qué ha ocurrido y cómo vamos a evitar que eso siga ocurriendo? A partir de ahí, cumplida la medida, o si no hemos llegado a ese cumplimiento de medida porque la menor se ha retractado o porque es un hecho que finalmente no haya podido probarse, lo fundamental va a ser detectar los factores de protección para que esto no ocurra, es decir, para que esos casos no lleguen a la Administración de Justicia. Normalmente los factores de protección, y casi voy concluyendo, pueden ser de amplio espectro, con buena comunicación familiar, autoestima, o bien concretos de ciertos riesgos, cuando se producen a causa de toxicomanías o a causa de determinadas carencias, pero muy determinadas. Pero sobre todo lo esencial, entiendo, que es lograr que no se identifique el modelo de relación de pareja como modelo de sumisión, no justificarla y sobre todo no atribuir roles predeterminados a chicos y a chicas. Todo esto lo que entiendo es que nos debe hacer reflexionar sobre la conveniencia de analizar las deficiencias que presentan, en línea con lo que decíamos antes, los modelos sociales de aprendizaje de las relaciones amorosas. La conclusión, por tanto, es fácil. Hay que hacer un tratamiento de la violencia de género en adolescentes para erradicar el abuso, para erradicar el empleo de la violencia como forma de relación, pero también para prevenir situaciones de riesgo. Y en esto los centros educativos y el papel de la familia es fundamental, pero también el papel de los medios de comunicación para conocer la violencia de género y para erradicarla e incluso para dar resortes para luchar contra ella. Y en esta línea sí que os puedo lanzar varias preguntas que a mí me suscitan curiosidad saber cuál es vuestra opinión. Es cierto que la familia puede ser en ocasiones causa del problema. Una familia maltratadora, una familia donde no se establecen límites o se establecen muchos límites y eso provoca la reacción del menor. ¿Cuáles son los estilos educativos que se deben adoptar para evitar o minimizar esas situaciones de violencia? En segundo lugar, y hablando de violencia de género, ¿es la intervención judicial el arma más efectiva para erradicar esa violencia? ¿Tiene que ser necesariamente diferente de las medidas o de la intervención judicial con el adulto maltratador? Y sobre todo, ¿son eficaces esas medidas judiciales que tenemos ahora o podríamos arbitrar otro sistema para intentar evitar esa reincidencia? Y sobre todo, me retrotraigo, ¿qué podemos hacer para evitar que el niño llegue a la Administración de Justicia? Nada más. Gracias.
de la Fiscalía de Sevilla. En primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado y, en segundo lugar, intentar encuadrar el tema de mi exposición. Han hablado desde el punto de vista psicológico de la violencia en los adolescentes. Me imagino que Francisca también en parte continuará en esa línea. No voy a hacer PowerPoint, solamente voy a hacer mi exposición. Pero creo que la aportación que yo pueda realizar en este congreso es interesante desde el momento en que, desde la atalaya privilegiada que supone formar parte de la Fiscalía de Menores, yo os puedo decir, y sin error casi, que en Sevilla pueden entrar aproximadamente unas 3 denuncias diarias sobre maltrato familiar, solamente en Sevilla. Y estamos hablando de unas denuncias que se presentan, como todos sabéis, cuando esa violencia intrafamiliar ya es absolutamente insoportable. Es decir, el padre, la madre, los hermanos, las personas que conviven con el menor agresor no denuncian a la primera bofetada, a la primera insulto o a la primera amenaza, sino cuando la escalada llega absolutamente a ser, como digo, insoportable. Os puedo indicar todos esos fenómenos, todas esas características, todos esos indicadores de riesgo, pero además llevados al caso concreto. Nosotros trabajamos con menores infractores, con menores que cometen delitos y que cometen delitos relacionados con la violencia. Con la violencia que podríamos clasificarla en 3 grandes grupos: con la violencia escolar, con lo que es el acoso escolar a los propios compañeros de los centros educativos; un segundo gran grupo que sería la violencia en el ámbito familiar, que desgraciadamente tiene un crecimiento absolutamente exponencial. En ponencia como ponente sobre distintas jornadas y una cantidad importante de ponencias y seminarios en materia de menores, derecho penitenciario y relacionadas con el tema. Publicaciones como estas ponencias citadas en el Centro de Estudios Jurídicos de la Fiscalía General del Estado. Es miembro del Comité Elaborador del Protocolo de Detención de Abuso Sexual Infantil en la Sanidad Andaluza, miembro del Grupo de Expertos en Población Reclusa y miembro de la Comisión de Atención a los Enfermos Mentales en el ámbito penitenciario. Buenos días a todos. Soy Isabel Vázquez, fiscal de menores. Doña Isabel Vázquez Verdugo, y pasaré a leer el currículum. Doña Isabel Vázquez Verdugo es fiscal de menores de la Fiscalía de Sevilla, si el currículum se activa. Ingresó en la carrera fiscal en 1989, obviamente licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, es profesora de Derecho Penitenciario y Extranjería en la Escuela de Práctica Forense del Instituto de Ciencias del Derecho y de la Empresa, ICIDE, es profesora de Derecho Penitenciario también en la promoción de fiscales y centros jurídicos, tiene una numerosa actividad internacional